Hola, Hola, Buenos días, profe. Ulis. Recibieron todos el mail, ¿no? Avisando que hoy era la clase de paso. Sí, sí, Creo que lo sí. A recibimos, ver. sí. Buenísimo. Eh, Voy a conectar el celu por el tema del audio. Eh, a ver ahí. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Ahí está, buenísimo. Buenísimo, gracias por la paciencia mientras resolvíamos eso. Este, Voy a venir acá y les cuento un poco de qué se va a tratar la clase de hoy. Bien, primero que nada y antes que todo, bien, buenísimo que llegaron hasta acá. Sí, es un curso intenso, es un curso que no es sencillo, así que eh, no deja de ser meritorio que hayan llegado hasta esta etapa. Y, y bueno, y ahora solamente queda lo último, ¿ok? Así que es como el momento para el último esfuerzo, digamos. Lo que vamos a hacer hoy es una clase de repaso. Voy a intentar discutir un poco igual como para ir ganar con los contenidos del primer examen. Y no sé, probablemente nos sobra un poquito de tiempo. Si sobra tiempo, hacemos consultas o dudas que tengan con respecto a lo que sea. Acá me quedo desactualizada la fecha, después la actualizo. Em, Antes de arrancar, igual quiero aprovechar para decirles algo, que es que me habían pedido de ver unos temas en forma optativa. Y bueno, yo no llegué a preparar una clase para eso, pero lo que les digo es, esas personas quédense suscritas al canal de YouTube de la materia. Ustedes ya tienen mi correo, así que en algún momento yo me comprometo que les voy a subir algunos videos sobre esos temas y nada, ya tienen mi correo y vemos si somos muchos los que tenemos dudas o que queramos ver algo de eso, armamos directamente algún encuentro, alguna llamada, una clase o lo que sea. Eh, pero nada, mi programa igualmente sería que sea ya para después de que rindamos, porque si lo subo cuando estamos en preparación del final y todo eso, eh, nada, ustedes se van a perjudicar y aparte no creo que ni puedan prestar atención a eso, así que probablemente quede más como para algo de después. Aparte está bueno, así ya queda para siguientes cuatris y queda algo más armadito en el canal. Pero bueno, nada, sepan que ni bien lo subo, o sea, esas personas, o al menos que una por grupo se quede suscrita si les llega la notificación y se avisan. Eh, Sobre todo porque no sé cuándo se cierra el campus. Y, y nada, cualquier duda que les vaya surgiendo me van escribiendo mails y por supuesto que lo vamos revisando. Entonces, dije que voy a intentar también ir con el primer examen, principalmente porque después del segundo parcial viene el final, ¿no? Entonces necesitamos tener conectadas ambas partes de la materia. ¿Qué hicimos durante el primer examen? El primer examen era principalmente teoría. Definimos lo que era una variable aleatoria, lo que era una probabilidad, las propiedades de las funciones de probabilidad y densidad. Presentamos una serie de funciones de probabilidad y densidad, que todo esto lo íbamos a estar utilizando en el segundo parcial. No es que no. O sea, justamente eran todos los fundamentos que sí o sí necesitábamos. No podemos hacer un intervalo de confianza si no estamos bien parados con los contenidos del primer examen, ¿no? Porque todo esto está fundamentado en eso. ¿Qué es X barra una variable aleatoria? ¿Y cuándo aprendimos lo que es una variable aleatoria? En el primer examen. Entonces necesitamos estar como... Es un marco bien grande y es difícil ganar todo, ¿eh? Yo no digo que esto es re fácil y listo, pero tenemos que tener presente que en realidad no es que son unidades aisladas, sino que está todo constantemente intercalándose y es difícil
anudar todos los puntos, eh, pero no por eso tenemos que olvidarnos que en realidad justamente está todo conectado. Y durante el primer parcial, o sea, había algo que no era tan teórico, que era esto de resumir datos, ¿no? O sea, aprender algunas medidas, aprender a interpretarlas, que después vimos cómo se macheaba con la matemática, digamos, ¿no? O sea, dijimos, bueno, a ver que una medida de tendencia central era el promedio, ¿no? Que era, bueno, está bien, decíamos media aritmética, pero en definitiva, en esencia era el promedio. Y después, cuando nos fuimos a definiciones más abstractas, hablábamos de esperanza, y justamente que era algo así como esto que estábamos planteando en estadística descriptiva, ¿no? Como que en estadística descriptiva aprendimos a resumir con muy poco contenido teórico en cierto punto, no era como, bueno, y esta es la fórmula, y se acabó, y me representa tal cosa, y se acabó. Más allá de que durante las clases deconstruíamos las fórmulas para entender por qué me representaban lo que estábamos diciendo que representaban, justamente lo que hacemos después es dar todo un bagaje teórico y veíamos como que en realidad eran dos caras, ¿no? De algo muy parecido. De hecho, en muchos cursos, estadística descriptiva se da después de presentar la teoría. En nuestro programa viene antes, así que lo damos antes. Eh, ¿Y qué presentamos también? Bueno, esto de los momentos, la esperanza, la varianza, los cuartiles, los cuantiles, todo eso estaba súper presente. En el segundo parcial quizás no estuvimos lidiando, qué sé yo, con kurtosis o con teorema de Bayes. Esas cosas sí quizás quedaron más intensificadas o las estuvimos aplicando más durante el primer examen, pero en definitiva, todo lo que estuvimos haciendo durante la segunda parte de la materia surgía como consecuencia de la primera parte de la materia. Yo en la segunda parte de la materia decía, mira, no sé cómo distribuye esto, pero ahí ya estoy diciendo cómo distribuye, ¿qué es una distribución? Lo que había en la primera parte de la materia. Necesito saber tal cosa, necesito estimar este parámetro de esta distribución. ¿Qué es un parámetro de una distribución? Lo vi en la primera parte de la materia. ¿Por qué en la primera parte de la materia no me interesaba esto de estimar y salir, tomar muestras y qué sé yo? Porque los ejercicios, no sé si diría que eran más sencillos, pero eran de otro tipo, ¿no? Yo te doy una distribución, yo te cuento cómo distribuye esta variable aleatoria. Si no te lo contaba en forma directa, te lo contaban en forma indirecta, ¿no? Te contaban que eso capaz que no te daban el parámetro P, pero te decían la probabilidad de éxito eh, o qué más, no sé, te contaban algo, no sé, o la varianza o algo así, en vez de darte el desvío en una normal, ese tipo de cosas suceden. Pero en definitiva, o que yo, como era una normal, te pueden dar la mediana en vez de la media, pero en definitiva te están diciendo, esta es la variable aleatoria. Y vos aprende a manejar bien una variable aleatoria, ¿no? ¿Qué es esto? Decime cuánta probabilidad se acumula entre este punto y este punto, contestame cómo obtener la media, cómo obtener la varianza. O sea, yo mal que mal, si no te daba una función y por ejemplo, yo te podía dar directamente la función de densidad para que vos obtengas la función, la esperanza o la varianza, que esos eran todos recursos que estuvimos viendo. ¿Y qué pasó en la segunda parte de la materia? Dijimos, bueno, esto de acá que estuvimos viendo en la primera parte, lo podríamos estar viendo durante añares. Ahora nos vamos a algo que, de hecho, bueno, es parte medio de un sesgo de la facultad en la que estamos, ¿no? Justamente, estamos nos encontramos con una mayor vinculación, perdón, no sé si escucho ese ruido, con una mayor vinculación para con lo empírico, ¿no? Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo te puedo decir tranquilamente, mira, esta variable aleatoria va a optar un valor entre tanto y tanto con tanta probabilidad, por ejemplo. Ahora, si vos a mí no me estás contando cómo es la distribución de esta variable, ¿de qué nos disfrazamos, no? Entonces, decíamos, yo voy a necesitar nuevas herramientas. Yo ya no puedo integrar una función de densidad simplemente porque no conozco la función de densidad. Yo ya no puedo obtener la esperanza multiplicando valores de la variable aleatoria por su probabilidad asociada, porque ya no tengo esa función de probabilidad. Entonces, de repente, tengo que armarme de nuevas herramientas. Y ahí dijimos, a ver, primero que todo y antes que nada, todo esto va a surgir de información que tengo que tener yo de esta variable, ¿no? O sea, voy a tomar una muestra para hacerme de información de esa variable. No sé, qué sé yo, por ejemplo, quiero estimar la media de una variable. Bueno, para estimar esa media voy a necesitar muestras aleatorias. Voy a querer hacer un intervalo para tal parámetro de una distribución. Bueno, entonces
dame muestras para que yo te diga cuál es el intervalo que va a contener bla, 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 bla. Quiero hacer un test de hipótesis, etc. Por supuesto que había algunos ejercicios que eran un poco más teóricos, ¿no? Y nos podían hacer preguntas estilo, ¿cuál es la cantidad de muestras que voy a tener que realizar para lograr ciertas condiciones? Por supuesto. Pero digo, fíjense que todo, mal que mal, va a tener metida una n adentro, ¿no? Una cantidad de muestras que vamos a estar utilizando. Y de ahí viene el problema fundamental, que de hecho lo presentamos una clase antes del parcial por cronograma, que era esto del muestreo, ¿no? Que yo tengo que salir a preguntar, a tomar información, y el muestreo es clave, porque vimos algunos ejemplos, algunos eran más bizarros que otros, ¿no? Por ejemplo, habíamos el ejemplo de ir y preguntar, o sea, hacer una encuesta por empleo, queríamos averiguar por empleo, y se nos ocurría ir a preguntar a los locales, ¿no? Y si, obviamente si alguien está laburando atrás de un mostrador, nos va a contestar que tiene trabajo. Pero también dimos otros ejemplos donde no era tan obvio, que utilizábamos un indicador y le preguntábamos a gente que estaba cerca de un hospital y gente que estaba lejos de un hospital cómo se sentían, y encontramos que mismo ahí podíamos tener un sesgo, ¿no? Entonces, eh, era todo muy dependiente, o sea, teníamos que ser muy finos y decíamos, a ver, el tema del muestreo es algo muy complejo, no nos va a alcanzar la materia para cubrir todo esto, pero sí nos puede servir como para plantearnos algunos interrogantes, ser críticos si alguna vez vemos alguna aplicación, pero también para entender que todo esto depende del muestreo en primera instancia, ¿no? El muestreo va a condicionar los resultados. Entonces, cuando alguien me da un ejercicio y me dice, haceme este intervalo de confianza, porque se tomaron estas muestras aleatorias, no vamos a ser críticos, o sea, no nos vamos a parar en una postura crítica frente a ese procedimiento de muestreo. Justamente el ejercicio está pensado para que uno pueda avanzar, ¿no? Porque si no, como que cualquier ejercicio que me planteen, voy a tener que decir, ah, pero el muestreo puede estar mal, así que no voy a hacer nada. Justamente la gracia es que tengamos la capacidad crítica, pero cuando nos plantean un ejercicio, la idea es, bueno, damos por sentado que esto está bien hecho, usar las herramientas tranquilo, o tranquila, o tranquile. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que pasa una vez que ya tenemos resuelto el tema del muestreo? Bueno, lo primero que hicimos fue plantear estimadores, ¿no? Dijimos, uno puede estimar lo que uno quiera, hay muchísimos métodos para plantear estimadores, para elegir estimadores. Los estimadores, ¿qué son? Son una función de las muestras aleatorias. Una muestra aleatoria es una variable aleatoria y por ende, un estimador, ¿qué es? Una variable aleatoria, Exactamente. Y como tal, ¿qué debe tener? Una función de qué? una distribución. Distribución. Una función de probabilidad o de densidad asociada, que quizás es conocida como quizás no lo es. Pero en definitiva sabemos que es una variable aleatoria con su propia distribución. Dijimos que estos estimadores tenían que tener algunas propiedades deseables, ¿no? Como por ejemplo que sean insesgados, que sean consistentes, que sean asintóticamente insesgados, que sean eficientes. Discutimos un poco por arriba, pero era muy importante que supiéramos que estos estimadores, que son una función de nuestras muestras, podrían haber adoptado cualquier forma. Elegimos estos porque cumplen una serie de propiedades deseables. Y yo tengo que tener en claro qué significa cada una de esas propiedades y por qué estoy eligiéndolos, ¿no? O sea, dijimos, un buen debate sobre, o discusión sobre cómo encontrar un estimador, lo van a tener en estadística 2. Acá simplemente los proponemos y es necesario que conozcamos las propiedades que tienen y bueno, y que representan estas propiedades. No tampoco, no nos sirve de nada aprender las cosas de memoria porque rendimos y 4 días después ya nos olvidamos de todo. Entonces, es también tener la capacidad para razonar qué implican esas propiedades. Entonces, en los ejercicios que nos surgían, bueno, surgían cosas como, cuando te digo, capaz que sé que esto distribuye de tal manera, con tales parámetros, pero necesito conocer este parámetro en particular, ¿no? O quizás podían no decirnos nada. Cuando no nos decían nada de la distribución original, típicamente íbamos a tener que utilizar algún artilugio vinculándonos con el teorema central del límite. Eh, pero bueno, en definitiva, yo partiendo de
información que justamente era compatible con las herramientas que tenemos. A partir de esa información decíamos, bueno, yo cuento con estas herramientas. ¿Qué querés que te estime? Estos parámetros, dale, yo conozco sus estimadores. ¿Qué querés? ¿Un intervalo de confianza para cada uno de estos parámetros? Bueno, está bien, yo conozco cómo generarme esos intervalos de confianza, ¿no? Que lo hacemos a través de un método llamado cantidad pivotal, en el cual generamos una propia variable aleatoria, de la cual íbamos a hacer un despeje, no todo muy ingenioso, porque en definitiva uno lo que quería era encontrar estos límites superior e inferior y cómo los hacemos. Bueno, nos las ingeniamos, inventamos algo de forma auxiliar y a partir de eso llego a lo que yo quería, pero no es que surge todo así espontáneamente, tampoco es que, o sea, estas expresiones no caen del cielo, sino que surgen bueno, de algún artilugio medio ingenioso. Y finalmente, ¿qué hacíamos en este tramito? Bueno, lo último que podíamos hacer era responder un test de hipótesis, ¿no? Yo tengo una sospecha, quiero demostrar, quiero responder, quiero analizar, quiero ver, pimba, lo que sea. Bueno, quiero estudiar si este parámetro o esta combinación de parámetros es mayor o menor que tal valor. Entonces decíamos, a ver, yo sé estimar ese parámetro. Ahora que alguien me diga, este parámetro para vos es mayor o menor que tal cosa, es una pregunta distinta. Si la estimación puntual me dio abajo, me dio arriba, pero yo te puedo decir con algún grado de seguridad que realmente está abajo o arriba. Esa distancia en la que se colocó del valor que a vos te interesa, ¿es estadísticamente significativa? Digo, si esto es súper volátil, y yo la verdad que no te puedo asegurar si quizás fue eh, por características de mi muestra, o si realmente esto es distinto, o es menor, o lo que sea. Entonces ahí empezamos a trabajar con los test de hipótesis, ¿no? Que lo más lindo de estas dos unidades es que cuando hacemos un intervalo de confianza te decimos, mira, este es el intervalo que lo contiene con tanto nivel de confianza. No te estoy diciendo, estoy bastante seguro o estoy bastante segura, sino que te estoy contestando con qué nivel de confianza, ¿no? Es muy potente. ¿Y a vos te alcanza con este nivel de confianza? Sí, me alcanza. No me alcanza, bueno, está bien. Te armo un intervalo con más confianza todavía. Que bueno, lógicamente, ¿cómo va a ser un intervalo con más confianza? ¿Más corto o más largo? Más corto. Más corto. Con más Suena más confianza. largo, pero con menor Claro, precisión. claro, porque va a caer la precisión. Si quiero estar más seguro de que estoy agarrando el parámetro, estuvo muy buena esa intervención. Si estoy más seguro de que estoy agarrando el parámetro, necesariamente lo tengo que hacer más grande. O sea que yo, mira, el salario medio está acá, entre 10 y 20 lucas. ¿Lo querés con más confianza? Bueno, entre 0 y 100.000. ¿Lo querés con más confianza? Entre 0 y 4 millones. Y así, bueno, y ya es fija que lo vas a terminar agarrando. Pero bueno, también estás perdiendo precisión. Hay un trade-off ahí, ¿no? O sea, mira, si estoy ganando confianza, pero estoy perdiendo precisión. Si pierdo toda la precisión del mundo, llega un punto en el que ya ni me sirve, porque es tan amplio que de qué me va a servir, ¿no? La idea de todo esto es que nos aporte información. No hace falta hacer ningún test, ningún muestreo, ni nada, para asegurar que el intervalo que va de 0 a 4.000 millones contiene el salario medio en Argentina, de pesos, ¿no? No nos aporta ninguna información, no hay que hacer ningún estudio. Y bueno, y en la parte de test de hipótesis, podíamos decir también con qué probabilidad de error te estábamos diciendo. Mira, yo rechacé la hipótesis nula y te lo digo con esta probabilidad de error. Sí, mira, con una probabilidad de error bajísima. Estamos re seguros de que, tenemos muchísima seguridad de que nuestra decisión es acertada. Siempre va a haber una probabilidad de error, ¿no? Porque, mira, si no te gusta tener una probabilidad de error, tenés que conocer la distribución. Y a menos que puedas conocer la distribución, vas a tener que bancarte siempre tener un margen de error, ¿no? Decíamos, algunas de estas variables aleatorias no son conocibles por una cuestión de naturaleza, y otras sí, ¿no? Por ejemplo, esto de, bueno, a ver, yo quiero conocer, por ejemplo, la media del salario. Bueno, hace un censo, preguntale absolutamente a todo el mundo. El tema es que después capaz que no tenés la plata, no tenés el tiempo, no tenés recursos del tipo que sea, como para afrontar un censo. Entonces, ¿qué haces? Tomas una muestra reducida. Eh, y todo esto era un análisis que yo, o sea, no del todo, pero sí bastante univariado, ¿no? ¿Qué era lo que hacíamos? Estimamos el parámetro de una, no sé, la media de una variable aleatoria. Hacemos un intervalo de confianza para la media de una variable aleatoria. Hacemos el test de hipótesis para ver si la media de una variable aleatoria era mayor que tal cosa. Llegamos a meter dos variables aleatorias en un mismo caso, que era, por ejemplo, cuando hacíamos el test para qué.
Y para ver si una media era mayor a la otra, o sean O el desvío. iguales, distintas. Claro, la También para, diferencia de medios. también Eso. para las proporciones, exactamente. O sea, en todos esos casos empezamos a vincular distintas variables aleatorias, tal como dijeron ustedes. No estábamos diciendo cómo se relacionaban entre sí, simplemente lo que decíamos era el parámetro de esta variable aleatoria es mayor que el de esta. Y después pasamos a regresión, que en regresión nos fuimos un poco más lejos y empezamos a hablar de la relación entre dos variables, ¿no? Decíamos, bueno, a ver, voy a necesitar algunos supuestos un tanto restrictivos para que esto esté con interpretación causal, pero en definitiva, el corazón de la regresión que dijimos que era una correlación, ¿no? La causalidad no es que la vemos en la vida real, tampoco la vamos a ver en los datos, pero sí podemos encontrar que están correlacionadas, ¿no? Que en general cuando una crece, la otra crece, que cuando una está más abajo, la otra está más abajo. Eh, y decíamos, a ver, acá hay una serie de supuestos que son bien restrictivos. De vuelta, lo mismo que nos pasó con el muestreo. Cuando alguien me da un ejercicio de regresión, lo que me están intentando decir es, mira, todo vale, ¿no? Entonces, las interpretaciones que quieras extraer son válidas. Cuando quieras hacer, no sé, cuando estimes el desvío que ahí utilizaste tales supuestos, bueno, ese desvío es válido. Todas tus estimaciones son consistentes, etc. Perfecto. Ahora, de vuelta a lo mismo, ¿no? O sea, en ese supuesto yo puedo avanzar. Si alguien más, o sea, si salgo de la materia, salgo de esta, entre comillas, aula, y veo algunas de estas explicaciones, es muy importante que yo tenga la capacidad crítica como para reflexionar en la validez de estos supuestos. Y de vuelta a lo mismo. No es memorizarme los supuestos, sino entender más o menos en qué consisten, ¿no? O sea, no hace falta que sean ya, no sé, econometristas y que salgan de acá como con una base hiperpotente. Es una materia muy compleja, muy grande, y regresión es un pedazo. Y necesitamos, o sea, no ser irresponsables con esta unidad, pero, pero tampoco les voy a pedir, no sé, les voy a poner trampas súper complejas en el examen como para, no sé, para ver si tienen el nivel de alguien que acaba de cursar econometría, porque justamente ustedes no están cursando econometría. ¿Y qué clases de preguntas íbamos a intentar responder con regresión? Bueno, a ver si había una relación estadísticamente significativa entre estas dos variables. Vamos a proponer un modelo y ver qué porcentaje de la volatilidad de la variable dependiente lográbamos explicar utilizando ese modelo. ¿Qué valor esperábamos que tomara ahí? No sé, algo así como pronosticar, ¿no? A ver, ¿y yo qué valor espero que adopte esta variable en este caso, ¿no? Por ejemplo, si tu educación es de tanto, ¿cuánto espero que sea tu ingreso? ¿No? O no sé, otros ejemplos que surgieron durante el cuatrimestre de si entregué o sea, si qué proporción de la población estaba vacunada, qué nivel de mortalidad, creo que era la pregunta, esperábamos, ¿no? Para un caso. Eh, y, y bueno, y dentro ya como extendiendo todo esto, también decíamos, bueno, yo puedo armarme, a ver, ¿qué son beta 0 y beta 1? Parámetros. ¿Qué son beta 0 sombrero y beta 1 sombrero? Estimadores de esos parámetros. Y por ende, reflotando la discusión de hace 2 minutos, son variables aleatorias, tienen su distribución, y yo a ellos les puedo hacer intervalos de confianza y test de hipótesis. Cerramos la materia viendo números índices. Que esta materia, esa parte de la materia, dos cosas. Para mí, inicialmente, que no es compleja, al menos por cómo la damos en estadística 1. Quizás en cuentas nacionales discutan bastante más sobre este tipo de temas, pero digo, no es demasiado extensa y practicamos bastante sobre esto, así que hoy no vamos a dedicar demasiado tiempo al tema. Pero en definitiva, ¿qué era lo que hacíamos cuando hablábamos de números índices? Mira, tengo una variable o un grupo de variables y me interesa encontrar cómo está variando, por ejemplo, a través del tiempo, ¿no? El ejemplo que vimos en clase por default era a través del tiempo, ¿no? Entonces decíamos, a ver cómo están cambiando los precios de una canasta de bienes a través del tiempo. Era como el ejemplo que más explotamos en clase, porque también es uno de los más importantes, pero también dijimos, bueno, podríamos hacerlo para el tipo de cambio real, podríamos hacerlo para cantidades, para, no sé, exportaciones en cantidades, si no me equivoco, también habíamos hecho un ejemplo. Entonces, en definitiva,
esto después nos permitía hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, ¿qué dijimos? Bueno, el índice lo que hace es indicarme, en esencia, todo en vinculación con una base, ¿no? Y lo que hace es expresar en una unidad medible, y yo a partir de eso puedo encontrar la variación entre distintos periodos, puedo hacer empalme entre distintos números índices para después hacer una comparación de mayor plazo. ¿Qué más aprendimos a hacer? Por ejemplo, aprendimos a deflactar, ¿no? Mira, los salarios, un ejemplo así como en el aire. Tenemos, el salario en pesos está subiendo tanto, los precios en general están subiendo tanto, y yo capaz que podía ver, ¿no? A ver, sí, los salarios están creciendo, pero no sé, por ejemplo, capaz que los salarios habían crecido 30%, pero los precios subieron un 100%. Y en ese caso el salario se hizo pelota, ¿no? Porque la realidad es que no estuvieron ni cerca de aproximarse a al verdadero aumento de precios. Entonces, ahí es donde estaba eh, ahí es donde estaba nuestro problema principal, en desandarnos de esa ilusión, y lo que hacíamos era deflactarlo, ¿no? Que era algo así como simplemente, o sea, digo, toda esta unidad era algo así como simplemente usar alguna regla de tres simple, no había demasiada complejidad, no había demasiada fórmula. Entonces, por eso principalmente no vamos a invertir demasiado tiempo. Recuerden que si de última se sienten que no están trabajando en forma cómoda con números índices, tranquilamente tienen los PDFs, tienen un Excel. El Excel que hicimos que hicieron en clase conmigo, hacíamos absolutamente todo. Todo. O sea, hicimos los distintos tipos de índices, ¿no? El de Page, el de las PERS, el de Fisher. Trabajamos todo, todo está metido ahí y en esa clase, y también tienen el video. Así que creo que cuentan con herramientas sobradas. Pero me parece que tiene un poco más de sentido rever este tipo de ejercicios que sí tienen quizás alguna complejidad donde uno se puede confundir un poco más. Entonces, bueno, como les anoté acá, vamos a hacer 4 ejercicios hoy. Uno va a ser más de, si no me falla la memoria, lo que es la práctica 5 en la guía de ejercicios, donde esencialmente vamos a hacer un estimador y vamos a responder este tipo de preguntas estilo que quede cerca o lejos de la media. Vamos a hacer un ejercicio de intervalos de confianza, donde o construiremos un intervalo de confianza, o buscaremos el n, o buscaremos la confianza o algo. Haremos un ejercicio de test de hipótesis y haremos un ejercicio de regresión. No sé, porque acá está 2 veces discusiones, probablemente se me haya duplicado alguna filmina, pero al final lo que vamos a hacer es un poco discutir también con qué cosas priorizar de cara al parcial, ¿ok? Porque también entiendo que ese es el interés de ustedes. Entonces arranquemos. Primero, los ejercicios que voy a proponer acá, a nivel mecánicas y todo eso, tranquilamente pueden ser cosas que se toman durante un examen. Yo acá, como para la clase, lo que hago es, en vez de plantear, no sé, enunciados como están en la guía práctica, que son párrafos de 10 renglones donde estás buscando cada dato, y cada vez que decís, ay, me dieron el desvío y tenés que leer 10 renglones, acá los voy a intentar dar en forma bien concisa para que podamos trabajar en forma directa. Hay una variable aleatoria, la media, o sea, la verdadera media de esa variable aleatoria es 200, el desvío estándar es 50. Y nos dicen, bueno, imagínate que tomás un tamaño de muestra de 100 unidades, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral, o sea, x barra, que es una variable aleatoria, sea mayor a 205? ¿No? Y fíjense, yo sé que la esperanza o sea, nosotros qué sabemos, que x barra, yo para responder, ¿cuál es la probabilidad de esto? ¿Qué necesito saber? Necesito saber cuál es la función de densidad o de probabilidad de x barra. ¿Yo la conozco? Sí, más o menos que la conocemos. A ver, ¿por qué? Porque, a ver, si x distribuye normal, x barra distribuye normal. Si x no distribuye normal, ¿qué decíamos? Bueno, en ese caso, esto es una cruz. Vamos a hacer así la cruz. ¿Qué decíamos? Bueno, x barra no distribuye exactamente normal, pero por teorema central del límite, podemos hablar de que distribuye en forma asintótica, ¿no? Entonces, si bien esto era una aproximación, podíamos responder aproximadamente la pregunta. ¿Y sabemos qué parámetros tiene? Sí y no. A ver, acá no me dijeron x barra distribuye normal con tanto. ¿Pero qué me dijeron? Primero que tengo
un gran tamaño de muestra, así que tiene sentido hablar de teorema central. ¿Y qué me dijeron? La media y desvío de la variable original, de aquella de la cual estoy extrayendo mis muestras aleatorias, y por ende, ¿cómo era la distribución de X barra? Media mu, o sea, la misma media que la original, y desvío igual al desvío de la original, pero dividido por la raíz de n. Que esto de acá, de hecho si es en memoria, lo demostramos en clase. Entonces, ¿cómo quedaría en mi caso particular? La media es 200, así que X barra acá distribuyo con media igual a 200. ¿Y desvío cuánto? El desvío es 50, ¿no? Fíjense que acá necesitamos poner sigma, y acá me dieron el desvío estándar. Si me hubieran dado la varianza, yo acá haría la raíz, pero me dieron el desvío directamente. Dividido el tamaño de muestra, ¿qué cuánto es? Por enunciado, acá me están diciendo, mira, voy a tomar 100 unidades. Entonces ya sé cómo se distribuye X barra. A ver, ¿cuál era la pregunta que me estaban haciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral se ubique por encima de 205? Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando el enunciado? Voy a seguir acá arriba, y no sé, y en un toque creo que vamos directamente a la siguiente slide porque acá no tengo mucho espacio. Lo que me están pidiendo es que sea mayor que 205. ¿No? Y esto de acá yo medio que lo puedo buscar en una tabla. Ahora, ¿qué necesito yo para buscarlo en una tabla? Bueno, decíamos, está bien, hoy en día tenemos un montón de herramientas, pero vamos a priorizar, estandarizar. Entonces, ¿cómo hago para buscar esto? Bueno, a la izquierda lo que necesito hacer para empezar es restarle la media y dividir por el desvío. Pero para un poco el carro ahí, ya le restaste la media. Si lo hago de un lado, lo tengo que hacer del otro. Yo voy a restar 200 también del otro. Y voy a dividir por el desvío. Y si lo hago de un lado, de vuelta, lo hago del otro. Entonces, esta probabilidad ya estamos en condiciones de calcularla. ¿Por qué? Porque lo que tengo acá a la izquierda es el normal estándar. Y lo único que tengo que hacer es buscar la probabilidad que acumula la normal estándar arriba de un numerito, ¿no? A ver, perdón, voy a llevar esto para acá. Seguimos acá, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que buscar? La probabilidad de que z sea mayor que qué cosa. Esto es 205 menos 200, eso es 5, dividido 50 sobre la raíz de 100, que la raíz de 100 es 10, entonces tengo 50 dividido 10, es 5. Tenemos que buscar la probabilidad que acumula una normal estándar a la derecha del valor 1, ¿no? Entonces, en términos de la función de densidad, si acá está 1, hay que ver el área que acumulamos acá, y listo. Es responder esa pregunta, ¿no? Que esto de acá, ¿qué era? Era 1 menos la función de distribución, la normal estándar, ¿no? Siempre, evaluada en el valor 1. Y eso lo puedo calcular utilizando una tabla, Excel, pero la aplicación del celular, ¿no? Probability Distributions. Ustedes también tenían para usarla en la computadora, ¿no? La calculadora, creo que era de Matt Wagner, le decían. Y ese dato lo debería tener acá al costado. Bien, vamos a hacer así. Entonces, calculamos esto y nos da 0,15855. ¿No? La probabilidad de que la media muestral quede por arriba de 205 es del 15% aproximadamente. Fijémonos, ¿no? Lo que estamos diciendo en realidad, la verdadera media es 200. Y lo que estamos respondiendo, ¿qué es? La probabilidad de sobreestimarla por más de 5 unidades. ¿No? Porque X barra es nuestra estimación puntual de la media. Entonces tenemos una probabilidad del 15-16% de que nuestra estimación se ubique 5 o más unidades por encima del verdadero valor. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo sería esta probabilidad? Si n es igual, qué sé yo, a 400.
Sería nada más reemplazar el 400 por el 10, ¿o no? Sí, O el justamente. 100. Por el O sea, 100, perdón, sí. claro, o sea, digamos, donde yo Sería tenía 20 ahora, creo. acá en el 10 metería la raíz de 400 que es 20 exactamente. Pero, y si lo hago de un lado, no, también tiene que ir del otro. Pero digamos, a priori, esta probabilidad tiene que ser más alta o más baja que la anterior. Más Para mí tendría alta. que ser más alta, sí. Más alta. O sea, en esencia, ¿qué dijimos que representa esta probabilidad? 5 unidades de distancia sobre la media. ¿No sería Claro, más o chica más. porque el denominador queda más grande y estaría dividiendo más? Sí, sí, matemáticamente sí me va a dar más chica. Esa es una primera forma de encararlo, ¿no? Yo acá voy a tener que ir por la raíz de 400. Y acá voy a tener que ir por la raíz de 400. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Yo tenía escrito esto, ¿no? Entonces, si esto de acá sube, todo esto de acá baja. Si el denominador baja, todo esto de acá sube. ¿Y qué es lo que está pasando? Al principio pedía la probabilidad acumulada acá. ¿Y ahora qué estoy pidiendo? La probabilidad acumulada a partir de un punto más alto. Y esa necesariamente es más chica. Y si subo todavía más, el n se va a desplazar más todavía. Y si lo subo más todavía, bueno, se va a desplazar más y así sucesivamente. Pero lo que estoy diciendo es, esta probabilidad lo que me representaba era la probabilidad de sobreestimar el verdadero valor por 5 unidades o más. Pero en definitiva era eso, la probabilidad de sobreestimarlo por más de 5 unidades. Y lo que estamos diciendo acá justamente es, bueno, mira, si tenés un n más grande, es menos probable que te alejes del verdadero valor, ¿no? Porque justamente, o sea, ¿esto tiene sentido? Sí, por supuesto que tiene sentido. X barra es un estimador consistente. Entonces, X barra converge en probabilidad al verdadero valor de la media. Y por ende, tiene todo el sentido del mundo que cuando yo voy agrandando mi tamaño muestra, sea más probable que estés más cerca del verdadero valor, ¿no? Esto a nivel gráfico se vería algo así como esto, ¿no? Este de acá es la distribución de X barra cuando tenía un tamaño muestra igual a 100, y este de acá es la distribución de X barra cuando tenía un tamaño de muestra igual a 200. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy de repente acumulando más probabilidad en el entorno de la media, ¿no? O sea, la media sigue siendo la misma. Y por supuesto, ¿no? A ver, quizás yo tomo más muestras y mi estimación puntual da más lejos. ¿Eso es posible? Sí, por supuesto. Es una variable aleatoria, ¿no? Pero eso no implica, o sea, acá estamos hablando de probabilidades, ¿no? Por ejemplo, imagínense que la media dijimos que era 200, ¿no? Entonces tomamos una sola muestra, ¿no? X barra con una sola muestra, voy a escribirlo así de esta manera, improvisada. Y justo nuestra primera muestra dio 200. X barra, entonces tenemos una sola muestra, tenemos que hacer el promedio, o sea, 200 dividido 1 es 200. Y nos dio clavado en la media. Imagínense que tomamos una segunda muestra que da 210. X barra, tomando en cuenta las dos muestras, es el promedio de estas dos. Y por ende, nos dio más lejos. Ahora, era más probable que nos dé más cerca. ¿Está claro? X barra no deja de ser una variable aleatoria. Que sea más probable que esté más cerca, no quiere decir que sea cierto que esté más cerca. Son probabilidades. ¿Estamos? Bueno, salimos y volvemos a Porque entrar. en definitiva es muestral, o sea, por eso más que nada. Salimos y volvemos a entrar y lo vemos.